Bueno, entonces, antes de iniciar la parte de, de continuar con la parte de polarización, de estabilización de polarización, me gustaría escucharlos con respecto a la evaluación final que se hizo, la evaluación de esto. Espero que pues todo el mundo haya quedado conforme con su nota. ¿Qué les digo yo aquí? Voy a mostrar a ver qué fue lo que pasó al final. El día del parcial, pues el grupo era de 12, se redujo a 11 porque un estudiante que canceló el semestre, que fue Jonathan Zamudio. El señor Pupiales no volvió más. En cuanto a parciales, les hago conocer que pues, un estudiante el sábado me había informado el día viernes que no podía presentarse y resulta que yo le envié otro examen y hasta el día de hoy no sé ni qué pasó, ni absolutamente nada. Eso me da mucha tristeza, muchachos, que hay gente que se les da oportunidades y sin embargo, pues no las toma. Bueno, yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo creo que cumplo mi labor con en darle las oportunidades y ustedes más que nadie saben perfectamente, personas como Hugo, como Luis Meneses, como Sebastián, eh, eh, creo que no sé si John de pronto ha tenido la oportunidad. Les he dado siempre las oportunidades, siempre que estén a mi alcance y siempre que estén dentro de los tiempos. Sí me duele de verdad y me duele muchísimo, se lo digo de todo corazón, pues que algunas personas no las tomen estas oportunidades. Eh, en cuanto a lo del parcial, me pareció un método bien interesante hacer esta competencia. Tristemente, pues vi una especie como de vuelvo y les digo, muchachos, una forma de ayudarse entre ustedes, los compañeros, son como, yo no entiendo este punto, ¿cierto? Esta parte, no sé cómo resolver este paralelo, no sé cómo resolver esta serie, no sé cómo hacer no sé cómo tomar este voltaje, no sé, son preguntas muy puntuales. ¿Cómo hago para calcular el tal cosa? No, pues hace esto, mira, hace esto, hace la malla, mira, hace el nodo, mira, hace esto, ¿sí? Eso usted lo tiene que tener muy claro, muchachos. Pero si usted lo que hace es prácticamente copiarse uno entre otro, pues ni aprende el uno ni aprende el otro y le hace daño a otra persona. Entonces no trate de hacerlo, explíquele. Eso me preocupa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, y voy a utilizar nombres propios y me disculpan, en el caso, por ejemplo, de Adriana, cuando estaba con Luis, me preocupaba eso, pero yo sé y conozco la seriedad de Adriana y de Luis y de su responsabilidad ante esto. De pronto Luis se quedaba en algunas cosas y Adriana le explicaba, sí, pero no necesariamente tiene que darle lo mismo. Y yo me di cuenta que muchos de los ejercicios, cuando ellos estaban juntos, pues se pedían explicación, pero no se copiaban. Y eso es como lo que uno busca en esto, responsabilidad, seriedad, honestidad, aunque esto no debería llamarse honestidad porque aquí en la educación no hay ese término, simplemente es que de la mejor manera yo ayudo a un amigo no pasándole para que copie, sino yo le ayudo explicándole. Además de que yo no sé si ustedes lo sepan, muchachos, y Adriana y de pronto Hugo y no sé, John, que es otra persona que también maneja un poco más, cuando usted le explica a alguien, esa persona que explica aprende más. Entonces por eso es la labor tan bonita de ser docente. Yo no le estoy pidiendo que usted sea docente, sino que le explique a alguien. Cuando usted le explica a alguien, está aprendiendo usted mismo. Entonces, por eso yo todos los días, a pesar de que ya estoy bastante viejo comparado con ustedes, yo todos los días aprendo de una clase. Cada vez que yo termino una clase digo, ve, qué bacano, aprendí esto, aprendí lo otro. Si no aprendí nada en una clase, de todas maneras adquirí experiencia de haber hecho o resuelto otros ejercicios más. Entonces, cada vez que usted está compartiendo su conocimiento con alguien, no es que le esté enseñando, le está compartiendo su conocimiento, sus experiencias, usted va adquiriendo
también mayores habilidades y va aprendiendo más. Entonces eso es chévere, muchachos, pero explíquele, no le pase las cosas, ¿no? Bueno, después de esa pequeña introducción, no sé si ustedes quieran que resuelva los ejercicios del, del ¿qué es? Del que les puse como parcial, digamos, o está más que claro todo. Estoy hablando solo, muchachos. Resuélvalos, profe. Resuelvo, bueno, vale. Sí, sí. Vamos a resolverlos. Entonces, yo tenía por acá una preparación, una solución, recta de carga. El último ejercicio de recta de carga lo terminamos. Yo no me acuerdo, la verdad. ¿Se acuerdan? Ya les voy a mostrar cuál es el que de cuáles les estoy, de cuál les estoy hablando. Es de este ejercicio. ¿Este lo resolvimos? Era este ejercicio que aquí tenía esto, que había que calcular esto. Sí lo hicimos, ¿cierto? Sí lo hicimos. Sí, profe, creo que hasta el punto C. A ver Sí, ¿no es si. cierto? Ah, no, sí, profe. Ujú. Sí lo hicimos todo, listo. Entonces vamos a hacer los ejercicios de que hicimos como parcial, ¿vale? Para que resolvamos dudas, para que les quede más claro y para que podamos continuar más rápidamente, porque pues igual, pues está bien que estuviéramos de tema, pero bueno, no tanto. Esta semana tenemos que terminar todo lo que es DC para empezar la próxima semana en AC, ¿vale? Les pido ese favor gigante. Entonces voy a poner los ejercicios que puse y de paso les voy a poner el ejercicio que le puse a otro compañero porque yo quería hacer el ejercicio también, les había dicho que era con análisis de recta de carga, ¿no? Entonces, eso también me interesa que lo veamos, ese ejercicio que es bien interesante. Entonces vamos a empezar inicialmente con el que les puse a Adriana y a John, que fue este ejercicio. Es de polarización de emisor, es muy sencillo. Pues no digamos que no debería utilizar el término sencillo, pues trabajable. Y aquí lo que nos pide el ejercicio lo que nos pide el ejercicio aquí es encontrar lo siguiente. Para el circuito de la figura, encuentre estos valores. I sub B, I sub BQ, I sub CQ, I sub voltaje colector emisor, voltaje de colector, voltaje de base, voltaje de emisor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver sencillamente el... Espérenme que este ejercicio es el 6, ¿no? Voy aquí. Espérenme. Bueno, entonces yo voy a hacer... ¿Qué es lo que hay que hacer de primero? Malla de entrada, ¿sí o no? Este capítulo de 5 o 4, ¿qué diablos estoy haciendo yo aquí? Cuatro. Listo, aquí está, ya. Bueno, entonces tengo
Tengo lo siguiente. Perfecto. Para poder calcular la corriente de base, lo que usted debe hacer es hacer su malla de entrada. La malla de entrada va a ser menos 20 voltios, voy a utilizar los valores rápidamente, más, voy a hacer la malla por este lado, ¿sí? Menos 20 voltios más 510 kiloohmios por I sub B, más voltaje base emisor que es 0.7, más 1.5 kiloohmios multiplicado por I sub E, igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillamente, la corriente de emisor es igual a la corriente a beta más 1 veces la corriente de base. Entonces simplemente reemplazo y voy reduciendo. Entonces voy a hacer varias operaciones rápidas aquí. La corriente de base va a ser igual a ¿quién? En el numerador me queda 20 menos 0.7 y lo divido entre ¿quién? Entre los 510 kiloohmios más el 1.5K multiplicado por el beta que es 100 más 1, 101. Uy, ¿dónde lo siente? Dijo un amigo. Listo, 101, perfecto. Entonces la corriente de base nos va a dar aquí 20 menos 0.7, abajo nos queda 510 e a la 3 más 1.5 e a la 3 por 101. Esto me da 29.18. Voy a utilizar tres cifras significativas, ¿vale? 176 microamperios. 29.176 microamperios. Listo. Ahora, para poder, ya está la primera. Voy con la corriente. Acá, listo. Ahora voy con la corriente de colector de trabajo. Este es el de trabajo. Entonces, esto sencillamente es beta por corriente de base. Y esto va a ser igual a multiplicar esto por este valor por 100. Ese valor por 100 me da 2.917 miliamperios. ¿Cierto? 2.92, sí. Ajá. Ahora vamos con esto es malla de entrada, ¿no? Ahora, vamos con el voltaje colector emisor, está en la malla de salida. La malla de salida es hacer todo esto por fuera. Entonces es menos 20 voltios más 2.4 por corriente de colector más voltaje colector emisor más 1.5 de la corriente K, de la corriente de, aquí hay K, sí, es 2.4K aquí, de la corriente de emisor. Ahora, la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, entonces despejo y sencillamente me va a quedar. ¿Están siguiéndome, no? Voltaje colector emisor igual a ¿quién? Entonces, Sí, profe, aquí estamos. 20 voltios menos o más, menos corriente de colector, factor de 2.4K más 1.5K. ¿Listo? Ahora el voltaje colector emisor va a ser igual a 20 voltios menos la corriente de colector que es 2.917 miliamperios y esto multiplicado por 3.9K, ¿no? Listo, por lo tanto el voltaje colector emisor, ahí ya puedo hacer la respuesta. Es sencillamente esto por 3.9 e a la 3, 20 menos esto. Me da 8.621 voltios. A ver si es cierto. 8.621. No. 8.600. Sí, 8.621.
Sí, sí, está bien. Listo. Ahora ya voy con la tercera. Vamos con el voltaje de colector. El voltaje de colector, para poder calcularlo, usted debe hacer, hay varias formas, ¿no? Mire, para poder calcular esto es voltaje colector emisor más el voltaje de emisor. O el voltaje B sub CC menos el voltaje aquí en la resistencia de colector. Entonces puede hacerlo. Hay dos formas. Hay dos formas. La primera va a ser igual así. El voltaje de colector, voy a hacerlo así. Voltaje colector emisor más el voltaje de emisor, que vendría a ser 1.5K multiplicado por la resistencia, por la corriente de colector. Entonces esto nos da, voltaje colector emisor es 8,621 más 2.5K por la corriente, 1.5K por la corriente de emisor, que va a ser igual, ¿dónde está? 2,917 e a la menos 3. Entonces esto me da la módica suma de 4.376. Voy a poner de una vez todo este valor, ¿no? 4.376 voltios. Voy a ver si es cierto. No, hay algo malo aquí. 4. ¿Qué es que estoy haciendo acá? Esta es es que este es el voltaje de colector. 4.376, sí, pero esto tengo que sumarle los 8.621 voltios más esto. Y me da 12. No puede ser, ¿o sí? Así, 12.997. Entonces esto es igual a 12.997 voltios. La otra forma es hacer lo siguiente. El B sub CC, el voltaje C es igual a B sub CC. Esto no son fórmulas, no vuelvo y les digo, ¿no? Simplemente es hacer que yo pueda hacer el recorrido hacia el otro lado. Entonces, como estoy en contra de la corriente como viene, sería menos 2.4 kiloohmios por la corriente de colector más el B sub CC, que es el voltaje ahí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el B sub CC es 20 voltios menos 2.4 kiloohmios por a la orden. El 2.4 kiloohmios por 2.917 miliamperios. Esto me da 12.9992. Da lo mismo, me da 12.999. Casi da 13 ahí, ¿no? ¿Por qué la diferencia entre el uno y el otro? Pues porque son décimas que uno no estoy tomando todas las aproximaciones, pero ahí está. Listo, vamos con el voltaje de base. Voltaje de base, en este caso sí es el voltaje que usted tiene en la base, es decir, de este punto hasta acá. También hay dos formas de hacerlo. Una es voltaje base emisor más el voltaje de emisor. Y por el otro lado es menos la resistencia de base por la corriente de base más el B sub CC. ¿Ya? B sub B. Entonces hay dos formas. Una sería voltaje base emisor más la resistencia de 1.5 kiloohmios por la corriente de colector. La voy a poner sencillamente aquí. Esa es una forma. Vamos a ver cuánto nos da. Y la otra sería voltaje de base va a ser igual a B sub CC menos 510 kiloohmios por la corriente de base. Entonces, vamos a ver, voltaje base emisor ya saben que es 0.7
Le voy a sumar 1.5e a la 3 multiplicado por la corriente de 2.917 a la menos 3. Y esto me da 5.076. 5.076 voltios. Y acá me debe dar algo parecido o igual. 20 menos 510 por, esto es e a la 3 por 29.176 e a la menos 6. Y esto me da, uy, la diferencia es grandísima. 20 menos 510 e a la 3 por 29.176 e a la menos 6. Que me da 5.12. No, la diferencia está bastante grande. Debe haber algún 5.20 voltios. Algo está mal. A ver. Voltaje base emisor sería 0.7 más 1.5 e a la 3 por... Voy a utilizar no la corriente de colector, sino la corriente de base para poder hacer el cálculo. Sería 101 por 29.176 e a la menos 6. Claro, ahí sí. No sé por qué me da tanto el error. Aquí sí me da 120, pues. Pero veamos a ver cuál es la situación de la otra opción. Es por la aproximación, si no estoy mal. Más 1.5 e a la 3 por corriente de colector 2.917 e a la menos 3. Sí, es por la aproximación. Por la aproximación. Vamos a dejarlo así, 0.755, pero cualquiera de los dos tiene validez, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia, mire la diferencia que hago. Acá estoy tomando la aproximación de la corriente de colectores aproximadamente igual a la corriente de base, de emisor, pero por eso me da esa pequeña diferencia. Cualquiera de los dos, los resultados son válidos. Y el voltaje emisor, si es muy sencillo, el voltaje emisor va a ser unos 5 kiloohmios multiplicado por la corriente de colector, que es lo que teníamos ahora acá. Y eso es donde está la aproximación. También habrían dos formas si usted lo quiere, ¿no? A la 3 por la corriente de colector, que sería 2.917 a la menos 3, igual, esto da 4.376 voltios. Eso es. Listo, no es más, ¿no? ¿Fácil o difícil? Con tiempo fácil, con presión de tiempo difícil. Sí, tiene razón. La presión del tiempo siempre es importante, pero recuerden que este tipo de cosas se hacen en el sentido de que siempre usted, cuando va a competir en otras situaciones, en otras situaciones usted va a estar corriendo con respecto al tiempo. Sí, entonces las personas que no hicieron este ejercicio, traten de hacerlo este ejercicio, enfréntese a él, ¿no? Deme un segundito, ya regreso, ¿vale? Por favor, ya vuelvan un ratito, traten de hacerlo.
Listo, jóvenes. ¿Sí pudieron? Los que no hicieron el ejercicio. Espera un segundito que estoy aquí más enredado con estos audífonos. Bueno, entonces, estos circuitos 1 también, ¿no? Recuerden, usted para poder calcular la resistencia, sencillamente lo que debe hacer es sencillamente, dame un segundito. Si pudieron, entonces, a ver, aquí lo importante es de este tipo de cosas encontrar la diferencia de potencial. Está mal, caramba. Mierda. Espera. Bueno, entonces, bueno, vamos a realizar el ejercicio rápidamente. Listo, entonces, para poder calcular, aquí vamos a poner qué es lo que nos pedían, yo no lo puse. Aquí nos pedían sencillamente calcular la resistencia de colector, la resistencia de emisor, la resistencia de base. Ya les voy a compartir la pantalla porque no se está viendo. Listo, entonces, aquí lo que se pedía era esto. Listo, y listo. Entonces, para calcular la resistencia de colector, mire, la resistencia de colector, usted tiene el voltaje en un terminal y el voltaje en otro terminal. Entonces, sencillamente, usted debe entender que simplemente se aplica la ley generalizada de Ohm, donde dice que si la corriente está en este sentido, es más, tiene hasta la corriente. Entonces tiene todos los datos, porque la ley generalizada de Ohm dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Pero ¿qué voltaje tenemos aquí? Voltaje sobre corriente. ¿Pero qué voltaje tenemos aquí? El voltaje va a ser, como la corriente está en este sentido, el voltaje va a ser más, menos inducido en este. El voltaje que está en más es 12 voltios, menos el voltaje que está en menos
que es 7.6 voltios, 7.6 voltios, y dividido entre la corriente, que es 2 miliamperios. Entonces allí nos da ese valor que es, vamos a hacer, sería 12 menos 7.6 dividido entre 12 a la menos 3. Y esto me da la módica suma de 2200 ohmios. O sea, 2.2K. ¿Listo? Ninguna duda en eso, creo. Resistencia de emisor, esto es muy fácil. ¿Por qué? La corriente de emisor baja por aquí, entra al colector, sale por el emisor y pasa por aquí. El voltaje va a ser más, menos. El menos está en tierra, el más está en 2.4. La resistencia de emisor va a ser igual a voltaje sobre corriente, ley generalizada de Ohm. Y aquí sería 2.4 voltios dividido entre 2 miliamperios, porque hemos dicho que la ¿qué es? La corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector. 2,4 dividido entre 2 miliamperios. Esto nos da 1200 ohmios, 1.2 kilo ohmios. Listo, vamos con la resistencia de base. La resistencia de base, igual. Si la corriente de base va en este sentido, desde arriba hasta abajo, sale de la fuente, ve su CC y entra a la base, entonces aquí va a ser, la corriente va a ser más, menos, por lo tanto, en más está 12 voltios. De resto, lo que está en la base, el voltaje de base va a ser voltaje base emisor, que sería menos 0.7, y menos la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Y esto dividido entre la resistencia entre la corriente de IB. Pero la corriente de IB no la ha calculado. Entonces la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector dividido entre el beta. Pero el beta nos dio 80 ohmios y la corriente de colector es 2 miliamperios. 12 a la menos 3 lo divide entre 80 y eso me da 25 microamperios. Entonces la resistencia de base va a ser igual a 12 menos 0.7 menos resistencia de emisor, que no la tengo, ¿o sí? Así, 1.2K, por la corriente de emisor, que voy a utilizar los 2 miliamperios. Y esto dividido entre los 25 microamperios. Nos da la módica suma de 12 menos 0.7 menos 1.12 a la 3 por 2e a la menos 3 igual dividido entre 25e a la menos 6. Y esto nos da, pucha, esto es grandote, 356K. ¿Sí estamos bien? ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahí? No se me duerman. A ver, yo tengo resistencia de colector 2.2K, resistencia de emisor 1.2, 356, no sé, 56, no 65. 56. Y la última, no, el voltaje colector emisor. Esto sí era pues demasiado sencillo. El voltaje colector emisor es el voltaje de colector menos el voltaje de emisor, y por lo tanto el voltaje de colector es 7.6 según la gráfica, menos 2.4 según la gráfica, y no hay más nada que hacer, sino sencillamente que el voltaje de colector emisor es de 5.2 voltios. Y la última era el voltaje de base. El voltaje de base va a ser igual a los 0.7 voltios más la resistencia emisor por corriente de emisor, y esto nos daba 3.1 voltios. Listo, muchachos, ¿alguna duda ahí? ¿Me están poniendo atención o ya se fueron? Más la resistencia de emisor, que sería... No, profe. Listo, está bien. Resistencia de emisor es 1.2K por 2 miliamperios. Listo, y ahí me da 3.1 voltios, sí señor, ahí está. ¿Listo? El tercero y último ejercicio que les puse
El tercer y último ejercicio que les puse era este ejercicio de acá. Aquí habían unas cosas, unas sí, otras no. Entonces había que revisar este ejercicio, muy sencillo también. Entonces acá... entonces aquí tenemos esto y vamos a mirar. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide... Este era creo que el más rápido de resolverlo, pero había que pensar también un poquito. Entonces vamos. Aquí dice, ¿cómo hago para calcular el beta? El beta, ¿cómo lo calculo? Muy bien, el beta es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base. Aquí tengo la corriente de base, pero no tengo la corriente de colector. Pero usted lo que puede hacer es lo siguiente. Malla de salida podría ser, vamos a ver que tengo, menos B sub CC por corriente de colector 2.7K, tiene el voltaje de colector emisor 7.7, tiene el voltaje de emisor 2.1 igual a 0. Ahí la puede calcular. Es más, otra forma de hacerlo es que usted podría decir que la corriente del emisor, el voltaje del emisor es 2.1 ohmios, y aquí tiene esta resistencia, puede calcular la corriente aquí y decir que es la misma de acá, entonces también es mucho más fácil. Entonces yo voy a calcular la corriente de emisor, como la corriente de emisor es igual al voltaje de emisor, dividido entre la resistencia de emisor. Así me da esto, entonces 2.1 dividido entre 680. Aquí me da 2 o 3. 3.088 miliamperios. Si estamos, 3.088 miliamperios, correcto. Como ya tengo la corriente de emisor, entonces yo puedo calcular la corriente, ya puedo calcular la resistencia de base, la resistencia de colector. ¿Cuál resistencia de colector? Esta es la corriente de emisor, es aproximadamente igual a la corriente de colector, ya la tiene, entonces ahora sí el beta va a ser igual simplemente a 3.088 miliamperios dividido entre 20 microamperios. Y eso nos va a dar la módica suma de 154.5, creo. $154.4. Muy sencillo. ¿Listo? Ahora, B sub CC no lo tiene. Es que acá no teníamos B sub CC. Mire, ¿cómo hace para calcularlo? Pues sencillo, puede hacer malla de entrada, malla de salida. Ya tiene casi todo. Porque el B sub CC va a ser igual al voltaje en esta resistencia más el voltaje colector emisor más el voltaje de emisor. Una forma de hacerlo. Varias formas. La primera sería, yo le diría que va a ser igual a 2.7, el B sub CC va a ser igual a 2.7 kiloohmios multiplicado por la corriente de colector más el 7.3 voltios más el 2.1 voltios. Entonces vamos a ver cuánto me da. 2.7 e a la 3 por 3.088 e a la menos 3 más 7.3 más 2.1. Me da la módica suma de 17.73 miliamperios. Voltios. ¿Cierto? 17.73 8.
Ese es el valor. ¿Listo? Otra forma de hacerlo es por la malla de entrada. La malla de entrada sería, tendría que sumar usted B sub CC va a ser igual a la malla de entrada. Nos va a dar un poco diferente, por supuesto, porque pues lo que les digo, nos va a dar un poco diferente porque las aproximaciones son diferentes. Entonces tenemos la resistencia de base, ¿ya la encontramos? No, pero la vamos a tener que encontrar. Por ahora no la podríamos hacer, pero sería resistencia de base multiplicada por corriente de base más 0.7 más 2.1. Y ahí también nos debe dar igual. Entonces, por ahora no lo hagamos porque no hemos calculado la resistencia de base, pero cuando la calculemos podemos hacerlo de esa manera. Para calcular la resistencia de base, la resistencia de base va a ser igual a ¿quién? Como tengo la corriente en este sentido, va a generar un voltaje más, menos, ¿sí? Más, menos. Y el voltaje que está en más es B sub CC. El voltaje que está en menos es el voltaje base emisor menos 2.1. Esto lo voy a dividir entre la corriente de emisor, 20 microamperios. ¿Esto qué va a ser igual? Entonces tengo B sub CC me dio 17.738 menos 0.7 menos 2.1 y esto dividido entre 20 a la menos 6 y esto me da 746.9 kilo ohmios. 746.9 kilo ohmios. Eso era todo, muchachos. Vamos a poner esto acá, vamos a poner esto acá, porque queda igual. Eso era todo. Mire que este ejercicio era el más corto y el más rápido de hacer de los tres. Por eso les di medio tiempo, pero bueno. ¿Claro? ¿Alguna duda, muchachos? Por favor, o si no, callen para siempre. Voy a poner el otro ejercicio que puse. 5. ¿Cuál fue el ejercicio que puse? Yes. Ya. Entonces, el otro ejercicio que puse es este, muchachos. Era con gráfica. Con gráfica. Entonces, mire. Para poder hacer cálculo a través de la recta de carga. Aquí tengo mi gráfica normal. Tengo mi gráfica normal y lo que nos piden es lo siguiente. Ni me acuerdo cuál. Allá. Entonces es esto, miren. Aquí lo que nos pide el ejercicio es utilizar las características de esta figura, determine lo siguiente para una configuración de polarización de emisor. Si se define que el punto Q es 4 miliamperios y B sub CQ es igual a 10. Entonces aquí lo que había que hacer es sencillamente dibujar la recta de carga y encontrar los demás valores. ¿Vale? Entonces, este es el 10. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a utilizar dos rectas. Listo, voy a utilizar esta recta y me dice que debe ser 4 miliamperios de I sub CQ. Entonces yo voy a dibujar aquí los 4 miliamperios. ¿Dónde está 4 miliamperios? Aquí, mire. Aquí. 4 miliamperios, ahí está, ¿listo? Y voy a dibujar la otra para poder encontrar la intersección y encontrar el punto Q.
es la otra línea, que sería esta. Y me dice que es 10 voltios. Aquí está 10 voltios. Eso estaba muy fácil encontrarlo porque la escala estaba... No voy a agrandar un poco esto aquí. A mí este está muy abajo, muy arriba. Esta está ahí. Esta está aquí. Mira, la ventaja es que usted utilizando esto con este tipo de cosas, ese es el punto Q, mire. Ese es el punto Q. ¿Listo? Entonces nos dice, ya tenemos el voltaje colector emisor es 10 voltios y la corriente de colectores de 4 miliamperios. Mire, ahí está. Ese es el punto Q. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Voltaje colector emisor 10 voltios, ahí está, y la 4 miliamperios, listo. Entonces dice, RC, si el voltaje, bueno, pues usted debe tener en cuenta que el circuito es este mismo, ¿no? Es este mismo. O sea, no va a cambiar porque aquí dice polarización de emisor. Usted ya lo debe saber que el circuito es este. Lo que pasa es que no son los valores, ¿no? Entonces, espéreme, yo voy a limpiar los valores para que no vayamos a tener problemas con... No son los valores. Entonces, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle todo esto. Listo. Entonces, este es el circuito, por supuesto. Usted debe entender que esta es la polarización de emisor. Usted lo tiene que tener claro, pues porque eso es lo que hemos visto. ¿Vale? Entonces dice, ya tiene el voltaje colector emisor y tiene la I sub CQ. Dice, calcula el valor de RC para V sub C de 24 voltios. Entonces usted tiene 24 voltios acá, ¿sí? Y para una resistencia de 1.2 kilo ohmios. Pues ya tiene todo, ya tiene todo. Si usted hace la malla de salida, si usted hace la malla de salida, ay, miércoles. Si usted hace la malla de salida, entonces la malla de salida va a ser así. Malla de salida va a ser así. Vamos a hacerla desde acá. Menos B sub CC, que valdría ser, menos B sub C, sí, sería menos 24 voltios, más la resistencia de colector por la corriente de colector, que ya sabemos que es 4 miliamperios, más el voltaje colector emisor, que lo tenemos, que es 10 voltios, más la resistencia de emisor, que es 1.2 kilo ohmios, multiplicado por 4 miliamperios, y igual a 0. Entonces, ¿con esto qué puede encontrar? La resistencia de colector, ahí está clarito. Despeje, resistencia de colector va a ser igual a ¿quién? A 24 voltios menos 10 voltios menos 1.2 kilo ohmios por 4 miliamperios. Y todo esto dividido entre 4 miliamperios. Por lo tanto, la resistencia nos va a dar, a ver, hagamos este ejercicio, 24 menos 10 menos 2.12 a la 3 por 4 e a la menos 3, igual, y esto lo divido entre 4 e a la menos 3. Aquí me da 2300, 2.3 kilo ohmios. ¿Difícil? No, para nada. Sencillamente hacer un análisis común y corriente. 2.3 kilo ohmios. Listo. Ahora dice, beta en el punto de operación. Ahí está un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el beta hay que mirarlo a partir de esta gráfica. No hay otra forma de hacerlo. Entonces aquí usted tiene que mirar si la intersección de estas dos líneas es este punto y esta línea de acá. Mire, voy a mirar a ver cómo trato de cuadrarlo un poco bien ahí para que se vea grandecito.
Mire, esta línea es 20 microamperios, esta línea de arriba es 30 microamperios. Yo diría que el punto Q casi llega a ser 30 microamperios. Si usted quisiera, pudiera darle esa aproximación, pero la verdad es que yo no diría que no, y entonces, bueno, aquí serían como más o menos, yo diría unos 28, 29 microamperios. Y no importa como usted lo considere, no importa. Es decir, la situación es de ojo y no importa. Si usted le puso 28 microamperios sirve, si le puso 29 microamperios sirve, es muy pequeña la diferencia. Yo diría que I sub B es, según la gráfica, I sub B es aproximadamente, yo le voy a poner 29 microamperios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcula el beta? Pues el beta es muy sencillo porque el beta va a ser igual a I sub C, que vendría a ser, I sub C serían 4 miliamperios y lo divide simplemente entre 29 microamperios. ¿Cuánto le da esto? 4e a la menos 3 dividido entre 29e a la menos 6. Esto me da 137.93. 137.93. Muy bien. Ahora, ¿qué me pide? La resistencia de base. La resistencia de base es lo que ya habíamos visto. Ya tenemos B sub CC, que es 24. Ya tenemos el resto, entonces calculamos lo que habíamos hecho antes. Aquí sería el voltaje que está en más. ¿Quién es? B sub CC, que vale 24 voltios, menos 0.7, menos corriente de emisor por resistencia de emisor. Y esto lo divides entre la corriente de base, que es 29 microamperios. Y ya tiene la resistencia de base. La corriente de emisor la tiene, la resistencia de emisor la tiene. La corriente de emisor, ¿cuánto vale? Es la misma de la de colector, que es 4 miliamperios. ¿La resistencia de emisor la tiene? No la tiene. Ah, sí, 2.2K. Listo. Entonces vamos. Sería 24 menos 0.7 menos resistencia de emisor, que es 1.2 kilo ohmios, por la corriente de colector, 4e a la menos 3, y esto lo dividimos entre 29e a la menos 6. A mí me dio esta calculadora casi no se lee, 637.931K. Listo. Ahora, hasta ahí nada extraño. Listo. Ahora dice potencia disipada por el transistor. A ver, ¿cómo hacemos la potencia disipada por el transistor? La potencia del transistor es igual al voltaje colector emisor por la resistencia por la corriente de colector. Así se calcula la potencia. El voltaje colector emisor es 10 voltios y lo multiplica por la corriente, que es 4 miliamperios. Esto nos da 44 vatios, ¿sí o no? No, 4 vatios no. 10 por 4 a la menos 3, esto da 40 milivatios. 40 milivatios. Sí, eso ya lo habíamos hablado. Ahora dice potencia disipada por la resistencia de colector. Pues la potencia de la resistencia de colector sencillamente va a ser el voltaje de la resistencia de colector por la resistencia de colector. Por la corriente de colector. Entonces, el voltaje en la resistencia de colector. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia de colector?
El voltaje en la resistencia de colector es 24 voltios menos voltaje de colector emisor, que es quien me escribió. Ah, sí, puso, por favor, no se olviden de hacer el llamadito a lista, ¿vale? 24 voltios menos el voltaje de colector emisor, que es 10, menos el voltaje de la resistencia de emisor por la corriente de emisor. ¿Listo? Ese es el voltaje. Y esto lo multiplicamos por la corriente de emisor, que sería 4 miliamperios. Así de sencillo. Entonces vamos a ver, 24 menos 10 menos resistencia de emisor es 1.2 e a la 3 por 2 e a la menos 3. Y esto multiplicado por 4 e a la menos 3. Esto da 46.4 milivatios. ¿Sí estará bien? 46. El voltaje de la resistencia es, a ver, revisemos, 24 menos 10 menos esto, ¿cierto? El voltaje que está en más sería 24, sí, menos voltaje colector emisor, que son 10, más resistencia de emisor por la corriente de emisor, que eso da 18.5. 18.5. Está todo raro, hermano. 24 menos 10 menos resistencia de emisor por... Esto es 4 por ahí a la menos 3. Qué raro aquí, ¿qué es que tengo yo? Estoy haciendo una operación mal. Ah, claro, estoy haciendo una operación mal. Dividido, esto, perdón, multiplicado por 4 a la menos 3 es 36.8 es que me da. Si no, no tendría sentido, pues cómo va a disipar más que el transistor, ¿no? 36.8. Vamos a revisar que me quedan mis dudas. La resistencia emisor por corriente de colector es 2.2 por 4. Eso serían 4.8 voltios. 24 menos 10 menos 4.8 voltios. 9.2. 9.2 por 4 miliamperios. Uh-huh. 36.8 milivatios. Otra forma de hacerlo es la corriente al cuadrado, ¿no? La corriente de colector al cuadrado es 4 miliamperios. Esto elevado al cuadrado y multiplicado por la resistencia. La resistencia de colector nos dio 2.13 a la 3. Y ahí también nos da 36.8. ¿Sí? Eso también se puede hacer de esas dos maneras. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? Voy a mover esto acá a este punto y esto acá a este punto. Esto acá. Listo. Entonces,
Listo, entonces ahí tenemos los 1, 2, 3 y 4 ejercicios que puse en la parte del parcial, miércoles, en la parte del parcial, ¿no? Espero que haya quedado claro. Mire, todos los ejercicios sean de un nivel muy parecido. No había ninguna cosa rara ni extraña. Sí, entonces vamos a continuar con nuestra temática. Profe, Cuénteme. ¿ese material lo va a subir a la plataforma? Sí, claro que sí, todo esto. Tanto el video, apenas termine esto en el video, lo pongo, más la presentación que también la pongo ahí. Ujú. Entonces, Ah, ya, ya. listo. ¿Qué están viendo en este momento? No veo. Ah, ya, sí, ya están viendo la presentación que yo quería ver. Listo. Vamos a ver lo que nosotros estamos buscando, muchachos, en electrónica básica es fundamentalmente mejorar la estabilidad de un transistor. ¿Y a qué se refiere mejorar la estabilidad? Que la dependencia del valor de la corriente de colector sea lo menos dependiente de beta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es que entre menos dependa, pues nosotros podemos dejar nuestro punto fijo y en el caso de lo que les comentaba en las clases pasadas, yo les decía que nosotros podíamos tener un serio problema y es que si el transistor se nos daña y lo vamos a comprar, a pesar de que usted compre un transistor 2N2222, que es el más típico, por ejemplo, que dicen el beta típico es de 100, puede que usted compre uno y resulta que no puede conseguirlo de 100, sino que lo consigue de 80, de 70, de 50, de 120, de 130, uno no sabe. Porque eso no es una obligación del fabricante. El fabricante a usted en la hoja de datos le dice típico, típico, ¿sí? Típico. Ahora, me pareció chistoso también un aporte de uno de sus compañeros, y que ustedes son bien, pues como les digo yo, bien, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, Cuando uno está haciendo ejercicios mientras se está formando como un ingeniero, como un profesional, la verdad es que no siempre, eh, digamos, vamos a encontrar ejercicios, a ver cómo les digo, porque yo alguna vez dije que el beta era casi que un dato obligatorio y entonces yo le pedí en el ejercicio que ustedes vieron acá, calcule beta y entonces el pelado o el muchacho me dice, no, pero es que beta uno lo consigue en la hoja de datos. Ahí sí como dijo un viejo y clásico reggaetón, no, pues sí. Claro que sí, pero pues estamos en un ejercicio en donde usted le doy otros datos y con esos otros datos usted puede calcular beta. Eh, digamos, a eso jugamos en la academia, nosotros jugamos a eso. Cambiamos datos, el orden de los datos, porque si no, ¿qué tal que todos los ejercicios fueran iguales? Pues ¿para qué estudiamos, no? O sea, solamente cámbiale los datos y ya no ponga una resistencia de base de 340 kilo ohmios, sino de 380 y pues eso no tiene ciencia. La idea es jugar con el análisis y trate de mirar usted enfrentarse de problemas diferentes con el objetivo de que usted entienda cómo es que son las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, yo les decía, el problema fundamental que hemos venido viendo hasta ahora y es que la razón era que si uno tenía la primera polarización que vimos fue la polarización fija, en donde el emisor estaba directamente conectado a tierra. En esas condiciones, el transistor variaba muchísimo, ¿no? Variaba muchísimo la, las corrientes y los cálculos que usted había hecho. Habíamos encontrado que en el primer ejemplo, si yo cambiaba 50, el beta de 50 por un beta de 100, resulta que prácticamente se me iba a corte el transistor. A saturación, perdón, se me iba a saturación. Entonces, porque cambiaba demasiado. Entonces, ya cuando le pusimos esa resistencia de emisor, Hugo me daba una razón concreta y me decía,
el transistor se vuelve más estable. Pues sí, señor, con la resistencia de emisor, el transistor se vuelve más estable, porque ya no cambia tanto. Si yo duplico el beta, como fue el caso de ponerle un beta de 50, pasar a 100, duplico el beta de 50, ya no se me duplica la corriente de colector. Ustedes se den cuenta, ya no se duplica la corriente de colector, se vuelve 4 veces más grande, una cuarta parte más grande, pero no el doble. ¿Sí? Entonces, mire que esta configuración que vamos a ver a continuación, que se llama polarización por divisor de voltaje, por medio de divisor de voltaje, esta polarización es más estable. Y lo que estamos tratando de buscar es eso, que usted pueda cambiar el transistor independiente del beta, usted prácticamente pueda darle y asegurar que su punto Q no se mueva. Entonces, ¿cómo es la polarización por divisor de voltaje? Por divisor de voltaje, ahí está. Un término que le gusta muchísimo a mi amigo John Cansimansi, que yo no entiendo por qué, mi querido, y un abrazo muy especial y cordial a mi amigo Francisco José Erazo Checa, no les hizo usar tanto, porque el que divisor de voltaje se utiliza hasta para ir al baño, pues. Es impresionante la cantidad de divisor de voltaje que uno utiliza en toda la carrera. Entonces esos ejercicios yo constantemente, por ejemplo, ahorita que estoy dando clases de circuitos 1, en la clase de hoy le di más de 12 veces, utilicé el divisor de voltaje. ¿Por qué razón? Pues porque es la forma como más rápida, más fácil de hacer cálculo de voltaje cuando usted tiene resistencias en serie y una sola fuente. Entonces, ojo pues con eso, ¿no? Entonces, mire, ¿qué sucedió aquí? Aquí ya no tenemos resistencia de base, ¿sí o no? Aquí le hemos agregado una resistencia 1 y una resistencia 2. Ya no tenemos resistencia de base. Y usted ya aquí ya no puede decirme que la resistencia de base, vamos a rayar un poquito por acá para que entendamos, esta corriente de base es la que va por aquí, ¿cierto? Esa es la que va por aquí. A ver, voy a enseñar mi mouse a ver cómo va. Bueno, ahí mejoró un poco de lo que estaba el viernes, que estaba insoportable. Entonces, bueno, la corriente de base es esta, pero aquí ya no puede decir usted que es corriente de base. Y por acá tampoco puede decir que es corriente de base, no señor. Aquí no puede, aquí no venís, como dice un amigo. Aquí no puedes venir a decir esto. Mire, ya la corriente de base ya no es la corriente ni por R1 ni por R2. Y por eso no le puse ni a R1 ni a R2, le puse resistencia de base. Porque eso ya es diferente. Pues nosotros vamos a hacer el análisis de las dos maneras, hacer el análisis circuital normal, donde tengo una resistencia de colector, donde no tengo una resistencia de emisor, donde no tengo un par de resistencias conectadas en la base, y vamos a analizar esta situación. ¿Alguien que se le ocurra cómo tratar de solucionar este problema? A ver, ¿qué tratarían de hacer ustedes? Mire, así me quedaría el circuito cuando yo lo pongo ya en acéola, porque es que no me hablan, muchachos. Que es, pucha, en serio, uno empieza como a desesperarse hablándole frente a esta pantalla si no hay nadie. A ver cuántas personas están: Adriana, David, Hugo, John Cansimansi, Luis y Sebastián Enríquez. Tengo 6 personas. ¿Quién más me hace falta aquí? Ah, bueno, sí está usted aquí, señor John. Profe, Dígame. ahí tocaría calcular el voltaje que pasa solo por la resistencia 1, porque esa es la que va como a la base, ¿o qué? Por el divisor de voltaje. Entonces el divisor de voltaje sería VCC por R1 sobre R2 más R1. Sí, en una primera instancia podría ser algo así. Lo que pasa es que, ¿por qué quieres calcular el voltaje en la resistencia 1? ¿Por qué no el de la resistencia 2? ¿Ves? Espérame. Exacto. Entonces, mire, vamos a mirar este ejemplo, este circuito de acá. La idea es que con esto que hemos tenido, con una sola resistencia y una fuente alimentando la base, con eso hemos venido trabajando, ¿cierto? Entonces a usted se le hace raro que ahorita tengamos 2 resistencias. Bueno, a ustedes en realidad se les hace raro. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Miren, un Thevenin equivalente aquí.
Porque así se vería. Si yo bajo la fuente se vería más o menos así, la resistencia R1 acá, si estamos, y aquí la resistencia de la... Y si yo hago un Thevenin aquí, ¿qué encuentro ahí en ese Thevenin? ¿No encontraría esto? ¿Sí o no? Claro. Entonces, si usted hace un Thevenin, usted puede, resulta que el Thevenin, visto desde dos terminales, lo que significa reemplazar cualquier circuito con una fuente de voltaje cuyo valor es el voltaje Thevenin y en serie con una resistencia cuyo valor es la resistencia Thevenin. Y ya aquí le queda igual como veníamos manejando. Ahora, ya no es B sub CC, sino que va a ser el voltaje Thevenin. Esta RTH ya no va a ser RTH, sino que va a ser la corriente, la resistencia de base, porque ahí sí va a ser, ahí sí ya nos queda todo esto en serie y podemos solucionar nuestro problema. ¿Vamos? ¿Será que se acuerdan de un Thevenin? ¿Qué dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin dice que cualquier combinación circuital visto desde dos puntos, desde dos polos o dos terminales, yo lo puedo reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia cuyo valor de voltaje es igual al voltaje visto desde los dos terminales y la resistencia es igual a la resistencia cuando se apagan las fuentes. Acuérdese que apagar fuentes significa una fuente de voltaje igual a cero, significa cortocircuito, y una fuente de corriente igual a cero significa un circuito abierto. Entonces podríamos calcular ¿cómo sería este Thevenin tan difícil que les he puesto ahí? ¿Cómo les daría? Idea, profe, no me acuerdo de eso. ¿En serio? No. ¿Y el resto? ¿Alguien que me diga cómo hacer ese Thevenin ahí? No, de Thevenin poco, profe. Volvamos a decirlo. El teorema de Thevenin dice que yo puedo reemplazar cualquier circuito, que este está muy sencillo, este circuito de aquí, lo puedo reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente de voltaje, póngame atención, voy a hablar bien despacio y verá que usted tiene, o sea, por eso les decía muchachos que a veces, el problema es que a veces tenemos un serio problema y es el siguiente, nosotros dejamos pasar las cosas de la nada sin quedarnos con el concepto. Yo les voy a ser sincero, pues yo lógicamente yo llevo dictando esto de Thevenin y estas cosas por ahí hace unos 5 o 6 años, pero dejé hace 3 años de dictar clase de dictar electrónica básica. Pero bueno, 3 años pues no se puede olvidar, digamos, entre comillas, pero cuando yo volví a dictar electrónica básica fue casi después de 20 años cuando volví a dictar clases. Y de hecho lo hice ahí en la Autónoma hace ya 5 años, sí, perdón, hace 6 años, creo que fue la primera vez. Y entonces yo cuando me enfrento a esto, yo digo, miércoles, esto del teorema de Thevenin. Entonces usted lo que nunca se puede olvidar es los conceptos. Porque cuando usted tiene claro un concepto, de ahí en adelante, con lo poco que conoce, puede armar y dar una solución al problema. ¿Sí? Entonces, mire, vuelvo y les digo, ¿qué es lo que dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin dice que si yo puedo reemplazar este circuito que está aquí con azul, visto desde estos dos terminales, lo puedo reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, mire, lo reemplazo. ¿Y cómo hago para calcular el VTH? El VTH lo calcula como el voltaje visto desde los dos terminales. O sea, usted elimina esta parte de acá, ¿no? Por supuesto, aquí obviamente no tiene que considerar el transistor ni nada, esto lo quita. Y es el voltaje visto desde estos dos terminales. El voltaje aquí es igual al VTH. Y el RTH es la resistencia equivalente vista de los dos terminales cuando usted apaga las fuentes. ¿Cuándo apaga las fuentes? Cuando una fuente de voltaje la apaga, significa que el voltaje es igual a cero y eso es un cortocircuito. Y cuando apaga una fuente de corriente, la corriente es igual a cero y eso significa circuito abierto. Con eso que le acabo de decir, ¿será que pueden encontrar el VTH y el RTH? ¿O quedaron en las mismas? En las mismas, profe, hágalo y después miramos cómo hacemos. Dígame. Profe, o sea, el voltaje, el VTH sería, o sea, la parte en la que se mira el voltaje
de los dos terminales, Bien. dijo, ¿verdad? No, o sea, que sería de R2. Eso. Pero, o sea, que el voltaje sería ahí como realizar una malla. Puede ser realizar una malla, puede hacer un divisor de voltaje, puede hacer Y para la resistencia RTH, si la fuente se vuelve en circuito abierto, sería la suma de las dos resistencias. corto, porque es una fuente de Ah, voltaje. Si la pones en corto, entonces sería paralelo, ¿verdad? exactamente, listo, muy bien. Entonces vamos a ver, mire, si yo quiero encontrar el voltaje visto en estos dos terminales, es exactamente el voltaje en R2. Para calcular el voltaje en R2 hay dos formas, varias formas de hacerlo. Una es, calcule la corriente en este circuito, y como va a quedar más menos, precisamente es el voltaje más menos Thevenin visto desde acá, entonces va a ser V sub CC dividido entre R1 más R2 y lo multiplica por R2. O hace un divisor de voltaje. El divisor de voltaje dice V sub CC por R2 sobre R1 más R2. Ese es el VTH. ¿Listo? ¿Y cómo sería la RTH? La RTH sería, yo pongo esto en cortocircuito y las dos resistencias me quedan en paralelo. Entonces el paralelo de R1 con R2 es el RTH. Claro, muchachos, no era más. Ahí sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Hagan este ejercicio. ¿Qué necesito aquí? Calcular. Encuentre el voltaje de polarización de voltaje colector emisor e I sub CQ. Repita el ejercicio si se cambia el beta por 50 y tabule. Y analice los resultados. Esto quiero que hagamos. ¿Listo? Pero ¿qué hubo? Pues los vi. Ya saben el resto de cosas. Lo único que hay que hacer es lo único que hay que hacer es hacer los cálculos, por favor. Mire, aquí yo les estoy dando la resistencia 1 vale 39K, la resistencia 2 vale 3.9K, el voltaje V sub CC vale 12, la resistencia de colector es 10K, la resistencia de emisor es 1.5K, el beta es 100, estos condensadores son de 50 microfaradios, este de 10 microfaradios, ¿sí? Asuma que esto en DC es circuito abierto, circuito abierto y circuito abierto, y hágale pues, pero hágalo el ejercicio, muchachos, por favor, por favor. Profe, Dígame, ¿puede regresar? ¿en la Nada, anterior? te iba así. Malla de entrada, pero antes de hacer la malla de entrada ahora hay que hacer el Thevenin. Encuentra el Thevenin y ahora sí le hace el Thevenin, le hace la malla de entrada pues a esto, por supuesto, ¿no? Y ahí empieza a hacer los cálculos. Listo, profe. Listo, hágale.
¿Listo? ¿Cómo les dio? Todavía no termino. Pues. Señores. Profe, Dígame, profe, pues yo llegué hasta el Tevenin y ya estaba empezando a hacer la malla para encontrar los voltajes. Y lo que pasa es que el profe de física ya me envió el enlace para la clase. Entonces, pues, bueno. Bueno, listo, no hay problema. Sí, señores, no hay ningún inconveniente, ya son las 11:05. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Ahí les dejo esto de ejercicio y el jueves lo resolvemos. Bueno. gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, gracias a ustedes, que estén, gracias. Hasta luego, gracias.